la vida. En tiempos como los nuestros, por supuesto que conectarnos con la esperanza y la voluntad es uno de nuestros grandes propósitos. 26 años y he tenido más de 100 fracturas en mi cuerpo. Soy activista de derechos humanos, soy regidora municipal, tengo una voz y una voluntad súper firme. Esa es la historia de Nicole que ustedes no pueden perderse hoy, porque el tema en la vida es convicciones y acciones. Y si alguien puede hablar de esto, es esta mujer que nos acompaña hoy. Así es, y es que es una de esas historias que nos inspiran y que nos invitan a movernos, que nos invitan a decir, bueno, yo quizá estoy en esta zona, llegó el momento de hacer ciertos movimientos y tengo la capacidad de hacerlo de acuerdo a esa fuerza de voluntad. Y bueno, antes de iniciar, hacemos la invitación especial a nuestras redes. Y ahora, ¿qué multimedios? Ahí está la pregunta del día de hoy. Tenemos la frase, lo esencial es invisible a los ojos. Y la pregunta directamente, ¿por qué o por quiénes agradeces hoy? Recordemos que siempre estamos invitando a hacer justamente un movimiento desde este agradecimiento, a conectarnos con lo positivo. Por supuesto que hay dolor, por supuesto que hay situaciones que nos ponen en cierto conflicto, pero definitivamente hacemos un movimiento desde el agradecer. Así que todos aquellos que hemos pasado diferentes momentos en la vida. Ayer tuvimos una historia hermosísima y con Víctor dejamos algo muy claro. No hay dolores grandes ni hay dolores pequeños. Existe tu proceso de dolor, pero conectarse con la voluntad, conectarse con la capacidad de reinventarnos, conectarse con la esperanza, es una tarea personal y es una conquista diaria, aun cuando tengamos los vientos en contra. Así que, bienvenida Nicole, gracias por estar en nuestro programa, gracias por aceptar la entrevista y gracias por venir a iluminar nuestra vida. Tal vez arranquemos, vos sos muy mediática, además, ustedes hubieran visto, apenas entró Nicole, todo el mundo aquí la conoce. Exactamente. Pero, Nicole, contanos quién sos, dónde nace Nicole y cuál es tu historia desde las etapas más pequeñitas. Bueno, gracias primero por la invitación, encantada de estar hoy compartiendo un ratito con ustedes. Y bueno, Nicole es una joven de 26 años, como ya lo mencionaste, soy de Calle Blancos, Goicoechea, hija de Liliana y de Carlos, y hermana de Jamie y Carlos. Soy la hija del medio y bueno, nací con una condición llamada osteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal, que es una condición presente al nacer y que causa que los huesos se fracturen con facilidad y no crezcan con normalidad. He tenido más de 100 fracturas a lo largo de mis 26 años y he pasado diferentes situaciones, ¿verdad? Por causa de la condición, pero también por causa de la discriminación de la sociedad, ¿verdad? Ahora, antes de entrar en todos esos temas, esta es una pregunta curiosa, ¿verdad? 100 fracturas, Nicole, o sea, ¿y el dolor? Es insoportable porque... es que no me puedo ni imaginar. Sí, te pongo un ejemplo. Si vos te caes y te fracturas, tu hueso se va a partir en una parte. Si yo me caigo y me fracturo, mi hueso se parte en 5, 6 o más partes. Entonces, el dolor que vos sentís en una fractura, yo lo siento multiplicado, ¿verdad? A la 1000, porque es un dolor insoportable. Y eso, siendo una niña, es más traumático, ¿verdad? Porque vos no tenés todavía la madurez ni la conciencia de lo que vos estás viviendo, entonces claro. Es una situación muy, muy complicada. Precisamente como cristal, es que así tal cual como Exacto. Su nombre, este hueso se fractura como si fuera un cristal. ¿Y cómo fue esa niña ya desde que empezamos a tener conciencia? Bueno, yo siempre he sido muy hablantina, ¿verdad? Siempre he sido muy hablantina y topé con la dicha de tener una mamá y un papá que nunca me encerraron en una burbuja, ¿verdad? De sobreprotección, sino que más bien me hablaron siempre desde muy pequeña, prácticamente desde los 4 años que ya yo empezaba a tener conciencia, ¿verdad?, de la situación, y empezaron a mostrarme a lo que yo me iba a enfrentar, pero también me dijeron que las barreras se las pone uno mismo, ¿verdad?, y que yo podía salir adelante a pesar de mi condición de discapacidad y a pesar de lo que dijera la sociedad. Entonces, siempre tuve como ese apoyo de mi núcleo familiar que siempre me impulsó a salir adelante a pesar del entorno. Nicole,
a los 4 años, bueno, hay un dato interesante. Vos nacés y el pronóstico es 3 meses de vida y ese pronóstico llega a 26 años de vida, ¿verdad? Sí. Y de ahí que tu voluntad, porque incluso hasta tu ser político nos interesa un montón. Pero, Nicole, esa parte, soy niña, sé que me voy a fracturar, sé que no puedo moverme igual. Hay temas como miedo, brinco, me muevo, hago, no hago, me estiro. ¿Cómo fue esa etapa? Verás que no, yo siempre he sido como muy activa, entonces yo estaba consciente que habían cosas que yo no podía hacer, ¿verdad? Por la condición, pero también mis papás me enseñaron mucho de que lo que no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces siempre me enfocaba en lo que sí podía hacer y no en lo que no podía, ¿verdad? Entonces siempre fui muy activa y traté de adaptarme a mi condición, ¿verdad? A la hora de jugar y eso le transmitía en ese entonces a mi hermana mayor, que era la que estaba conmigo en mi niñez, y mi hermana aprendió también, porque mi hermana me lleva 4 años de diferencia. Entonces ella aprendió a cómo jugar conmigo, y luego mis primitos, mis primitas, etcétera. Entonces nos aprendimos a moldar, ¿verdad? A la condición. Entonces realmente yo no me enfocaba mucho en eso, sino en lo que sí podía hacer. Y el tema de las fracturas y todo, pues a pesar de que fue una situación muy traumática, conforme pasaron los años, que al inicio yo le tenía temor ir al hospital, ¿verdad? Ese era mi temor, ir al hospital, no tanto la fractura, porque digamos uno llega a acostumbrarse a que vos te fracturas, pero el trauma mío en ese entonces era tener que ir al hospital y estar rodeada de médicos que tal vez me lastimaran más a la hora de enyesarme, porque a nosotros nos enyesan los huesos cuando uno se fractura. Ese es como el tratamiento que te dan. Y esa fue como la parte que tuve que procesar, ¿verdad? Con el apoyo de mi familia, y aprender a vivir con eso, que era parte de mi cotidianidad, ¿verdad? Claro, era parte de lo cotidiano, pero ¿cómo se le explica a una niña pequeñita que esta es parte de su realidad? Entonces, primero, el nivel de dolor. Y segundo, toda la exposición que termina siendo muy traumático. Sí, pero como les digo, mis papás siempre me hablaron como siempre con la realidad. O sea, me decían, vos te fracturas, y si te fracturas te tenemos que llevar al hospital, y aunque te va a doler, es por tu bien, ¿verdad? Entonces, yo aprendí muy bien esas palabras de mis papás y traté de asimilarlo conforme el paso del tiempo. Nicole, ¿cuántas veces estuviste, digamos, en esa etapa de 0 a 12 años en el hospital? Y pasaba prácticamente todos los días. Digamos, a veces me llevaban por una fractura en un brazo, me enyesaban, y cuando regresábamos a mi casa me fracturaba el otro brazo. Entonces, otra vez. Por cualquier cosita. Por cualquier, o sea, por un estornudo, por toser, por estirar la mano para tomar un juguete, por cualquier movimiento que yo hiciera, yo me fracturaba. Exacto, es que no estás hablando de movimientos ni siquiera bruscos, no estamos hablando de la travesura de la niña que hizo y demás. Ah, no, era sino por cosas, estornudo. Exacto, por un estornudo, que eso es imposible de tener, ¿verdad? Cuando vos tenés ganas de estornudar, o por una tos, yo tosía y ya me sonaba como una cascarita de huevo, ¿verdad? Y ya era correr al hospital porque tenía fractura. Y paralelo a todo eso y a todo el tema de fracturas y demás, igual seguías en la escuela. Sí, bueno, en la etapa de kinder, cuando ya iba a ingresar al kinder, por todo el tema de la discriminación de la sociedad, no me querían aceptar en ningún kinder. Y el único que me aceptó fue uno privado, pero siempre tuve problemas de discriminación. Entonces mis papás decidieron retirarme del kinder y pagar una persona que estaba terminando su carrera en educación, y que ella me enseñara de todo lo que yo tenía que aprender en el kinder. Pero ella más bien me enseñó hasta lo que iba a ir a aprender a la escuela. Entonces me enseñó, ¿verdad?, sumar, deletrear, multiplicar, etcétera. Y cuando iba a ingresar a la escuela, fue lo mismo. No querían aceptarme por la condición, pero ahí fue cuando ya mi mamá tenía más conocimiento de la ley 7600. Claro. Y ella se movió al Ministerio de Educación y peleó por los derechos de su hija, y me tuvieron que aceptar en el centro educativo. Nicole, hoy por supuesto que sos una mujer resuelta, con tu historia resuelta, ¿verdad? Como decíamos, activista, con una voz política y demás. Pero esa niña
que siente esa discriminación, porque lo que estás planteando es muy importante, nuestras voces. Muchas personas caminan o caminamos en etapas de la vida, me dijeron, me hicieron, entonces me echo para atrás. Pero en tu caso fue como todo lo contrario. ¿Qué sentías? ¿Cómo qué cosas te decían y cómo empezaste a resolverlo siendo una niña? Cuando tenía 4 años, como les digo, siempre he sido muy hablantina, ¿verdad? Y soy muy observadora. Entonces siempre estaba consciente del entorno. Ujú. Y una vez que andaba en un paseo con mi familia a un centro comercial, un muchacho se me quedó viendo. De esas miradas que vos sentís, ¿verdad? Que son discriminatorias. Entonces yo Con 4 años. Con 4 años yo sentía que era una mirada fea, ¿verdad? Eso era lo que yo sentía. Cuando yo llegué a mi casa, yo le pregunté a mi mamá que por qué era que la gente me veía feo. Porque yo estaba acostumbrada a que mi núcleo familiar me trataba como cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, para mí era extraño que una persona afuera me viera diferente o feo porque yo no veía nada raro en mí, ¿verdad? Entonces yo le pregunté a mi mamá que por qué la gente me veía extraño. Entonces mi mamá vino y se sentó a la par mía y me dijo: Nicole, quien te mira feo o dice comentarios feos de vos es porque no tienen a Dios en el corazón y no pueden ver más allá de lo que sus ojos ven. A mí esas palabras de mi mamá, de los 4 años, ¿verdad? Me quedaron tan marcadas que yo las procesé tan bien, las agarré, ¿verdad? Las hice mías y de ahí en adelante yo empecé a ignorar lo que yo vivía con el entorno. O sea, Es que te dio una explicación lindísima. Me dio una explicación tan clara para esa edad, ¿verdad? Que yo tenía, pero tan profunda, porque realmente fue muy profunda, porque me calaron, ¿verdad? Que hasta el día de hoy yo lo recuerdo, ¿verdad? Entonces creo que eso fue lo que realmente me impulsó a bloquear de mi mente y de mi corazón cualquier discriminación de la sociedad. No, y no son las palabras de tu mamá, pienso en una niña de 4 años con una capacidad de comprensión, con un cerebro brillante, porque entender lo que tu mamá te dijo es muy corta edad. Ok, me fortalece mi mamá y entro a la escuela, la parte social, ¿qué tal? En la escuela fue muy bien. En la escuela el proceso de inclusión de mis compañeros y los profesores, aunque para los profesores fue un poco más complicado, ¿verdad? Por el tema de los estereotipos y demás, pero se fueron erradicando conforme me fueron conociendo. Pero la parte de mis compañeros y compañeras fue muy curioso porque ellos se adaptaron súper rápido. Entonces sabían que con Nicole no se jugaba de correr o de golpear, etcétera, sino que con Nicole se jugaba de rodearla, porque yo tenía una cuna con rodines. En ese entonces yo no me podía sentar. Entonces yo pasaba acostada en una cuna con rodines que me hizo mi papá para que en los recreos me sacaran con todo y cuna del aula y que no me lastimaran o golpearan y yo me fuera a fracturar, ¿verdad? Entonces el juego de mis compañeros era rodear a Nicole en la cuna y hacer adivinanzas o hacer preguntas con la materia que estábamos viendo, etcétera. Entonces ese era el juego de nosotros. Realmente nos amoldamos todos súper bien. Es que estás hablando de niños. Exacto, tratar con niños de... es mejor que tratar con adultos. Escuchándote vamos a tener que traer a tus papás, hacerles una entrevista a ellos. Claro. Sí, porque es que además imaginamos a esa niña que todos los niños la están rodeando, todos felices, todos jugando precisamente, sin tener ese tema de la discriminación. Exacto, es que la discriminación, los niños no nacen con discriminación, ¿verdad? Correcto. O sea, los niños aprenden a discriminar por lo que le enseñan sus padres. Y a veces hasta inconscientemente, porque tal vez un adulto va por la calle y se le queda viendo, tal vez extraña a una persona con discapacidad, pero tal vez no lo hace con mala intención, sino tal vez desde esa misma ignorancia, ¿verdad? Sobre el tema de discapacidad. Y el hijo o la hija lo ve y cree que es normal replicar lo que su padre o su madre hizo, ¿verdad? Entonces ellos crecen con eso. Por eso es tan importante educarlos. Exactamente. Nicole, entramos a la
preadolescencia, la adolescencia, estás terminando la escuela. Ahí estás más empoderada, más clara, tenés una experiencia muy linda en la infancia. Además que pienso en tus papás, en ambos, ¿verdad? Pero me da como mucha ternura pensar todos los recursos de adaptación y para que haya una sana inclusión. Pero llegas al colegio y ahí es un poquito diferente. Bueno, yo cuando salí de la escuela empecé a tener otros problemas de salud que realmente me impidieron ir al colegio regularmente. Entonces yo tuve que pausar mis estudios. Me dolió muchísimo porque a mí me encanta estudiar, pero los tuve que pausar porque empecé a tener dificultades con la columna y ya me costaba mucho sentarme, etcétera. Entonces hice una pausa y empecé a llevar cursos un poco más relajados, más pausados, ¿verdad? Pero sin dejar de estudiar, que era lo que a mí me gustaba. Y la adolescencia realmente no me costó mucho entrar en la adolescencia, porque siempre mis papás han dicho que yo soy como muy madura, ¿verdad? Entonces realmente yo procesaba muy bien la adolescencia y empecé a tener amistades y todo, que ahí fue donde empezó el proceso de mis papás de irme soltando, ¿verdad? Para yo salir con mis amistades, porque siempre estaba, ¿verdad? A pesar de que salía y todo, siempre me acompañaba mi mamá o mis hermanos, etcétera, pero ya en la adolescencia ya era la parte de irme soltando, ¿verdad? Pero me adapté súper bien. Por dicha, el apoyo de mis papás y de mis hermanos me ayudaron muchísimo a llegar a esa etapa. Entonces fue como muy normal la etapa de adolescencia, y empecé ya a salir y a conocer personas y a hacer amistades que me ayudaron muchísimo también en el proceso de esa inclusión, ¿verdad?, en la sociedad. Claro, de vida. Claro, vos lo decís, empecé a salir muy normal, todo muy bien. Ajá, yo me imagino a esa mamá y a ese papá en ese, hay que soltarla, hay que dejarla, precisamente porque el cuido ha sido a este punto, Nicola, el de te hacen una cuna para que vaya protegida, para que esas son sus necesidades, esto es lo que requiere, y de un pronto a otro ella ocupa empezar a volar también. Sí, especialmente para mi mamá. Claro. Fue una etapa muy, muy dura. Entonces, lo que hacían era que... Perdón, pero ¿este fue un proceso de salidas que vos pediste o que ellos iniciaron? No, realmente fue como entre ambos. O sea, ellos entendían que yo tenía que llegar a esa etapa, ¿verdad? Y también yo empecé a decir, mira, quiero ir al cine, porque a mí me gusta mucho ir al cine. Quiero ir al cine con tales amistades. Entonces... lo que empezamos a hacer era que ellos me llevaban, me dejaban en el lugar y después ellos me recogían, ¿verdad? Y ellos sabían siempre dónde estaba. Incluso hoy en día ellos saben dónde estoy yo, ¿verdad? Entonces fue como eso, empezar desde las dos partes, ¿verdad? Porque no crean, a mí me daba a veces cosilla irme sin mis papás, ¿verdad? Pero yo sabía que tenía que llegar ese momento y ellos también lo sabían, entonces fue como de ambos. Sí, nos estás hablando de una adolescencia totalmente normal. Exacto. Donde empieza esta necesidad de quiero ir al cine, pero ya no quiero ir al cine con mis papás, quiero ir al cine con mis amigos. Exacto. Bueno, entonces para cualquier papá, para cualquier mamá está bien, vamos a ir poco a poco. Es esta adolescencia normal. Sí, realmente fue muy, muy normal. Yo creo que eso me sirvió mucho desde la conciencia que tuvieron ellos desde muy niña, ¿verdad? De que ellos decían, Nicole va a tener una vida pues difícil, porque ha sido difícil, pero no queremos limitarle, sino más bien darle las herramientas para que ella pueda desarrollarse. Entonces, teniendo como esa perspectiva, ellos me lo transmitieron a mí, entonces fue como una vida muy, muy normal dentro de lo que cabe, ¿verdad? Ahora, esa etapa... Empiezo a salir, mis papás me sueltan, yo me dejo soltar, porque también es un proceso en doble vía. Pero bueno, empiezan otras complicaciones, Nicole. ¿Esto qué implicó? ¿Cirugías? ¿Implicó internamientos? ¿Qué implicó estas otras complicaciones de salud? Bueno, el tema de la columna se pensó en un momento operar, pero era una operación tan delicada que realmente me decían, si no llega a tener el resultado esperado, va a ser una operación inservible, la vamos a desgastar a usted metiéndola a un quirófano por tantas horas, porque eran más de 12 horas, y realmente no tenía sentido. Entonces ahí fue
de forma consensuada, porque mis papás siempre me han dado como esa autonomía de decidir por mí misma. Llegamos a la conclusión de que no, de que lo mejor era no operarme, sino que conforme yo pudiera ir procesando tal vez la molestia y demás que iba a tener en la columna, lo hiciéramos así. Y luego yo recibí un tratamiento de los huesos, empecé con pastillas a los 8 años, pero ya después llegó uno al país intravenoso. Entonces me tenían que internar cada 3 meses al hospital, ponerme por 3 días unas bolsas como de suero intravenoso, y así lo empecé desde los 8 años hasta los 18 años en el hospital de niños. Pero ese tratamiento me trajo una consecuencia que fue hipertensión. El tratamiento causó eso. Era un efecto secundario que nunca se pensó que fuera a dar, porque se pensaron en otros, pero nunca se pensó en ese, y conmigo lo descubrieron. Entonces empecé con una hipertensión súper alta. Estuve internada como 22 días en el hospital tratando de controlar la presión, porque era de esa hipertensión, silenciosa, que vos no te das cuenta, ¿verdad?, cuando te da. Sí, solamente llega. O sea, yo me sentía bien, pero por otro lado la presión la tenía altísima, ¿verdad? Claro. Y ahí fue donde empezó la etapa de decidir suspender ya todo el tratamiento. Ya tenía años de no fracturarme, el tratamiento había cumplido su cometido, ¿verdad?, que era ayudarme a fortalecer los huesos. Entonces entramos en ese proceso de suspender el tratamiento y regresar de nuevo a las pastillas, que las pastillas no me habían hecho tanto efecto secundario como me generó el tratamiento. Entonces, digamos que fueron como curvas que tuve, ¿verdad?, altibajos, porque empecé con la columna y después terminé con el tema de la hipertensión. Entonces fue como ese proceso de idas y venidas. De idas y venidas hasta que ya llegué al punto en que ya mi salud se estabilizó. Y en este proceso, justamente cuando se inicia todo el tema de medicación, ¿hay dolor, Nicole? En el proceso de la hipertensión, no. ¿Antes? El tratamiento intravenoso lo que generaba era molestia, porque me tenía que estar sacando sangre antes y después de ponérmelo, porque el tratamiento podía o disparar el calcio, ¿verdad?, y dar más de lo que yo necesitaba, o más bien podía quitarme calcio. Es que, ¿sabes? Estoy pensando en esta exposición al dolor, donde hay tanta aceptación que incluso ya aprendes a vivir con dolor, y está este proceso de sí, esto es parte de, y seguimos. Sí, entonces miren que yo tenía claro de que cuando a mí me iban a poner el tratamiento, a mí me explicaron todo, ¿verdad? Te tenemos que sacar sangre antes y después, son 3 días, son cada 3 meses, luego cada 6 meses. Como fui mejorando, entonces me alargaron el tiempo. Entonces ya yo tenía como el panorama claro de a lo que yo iba, ¿verdad? Entonces, en eso me adapté súper bien. Hay un elemento muy bonito, creo que ya has mencionado la palabra 2 veces, como dos veces, ¿verdad? Autonomía. Mis papás me dieron la autonomía. Y qué bonito una educación así, ¿verdad? Y al margen de una condición de discapacidad, no, educarnos para poder elegir. ¿Este proceso te generó algún conflicto personal en algún momento? Tratamientos, intervenciones, sueros, dolores, fracturas, y que en algún momento, Nicole, digamos de esa etapa que va a los 12 a los 18, que vos dijeras, es que no quiero esto, o estuviste siempre conciliada? No, verás que la etapa mía crítica fue en la niñez con el tema del entorno, ¿verdad?, de la discriminación de la sociedad, y porque también me pasó que sufrí discriminación de familiares. Entonces, a los 12 años fue cuando yo comprendí y entendí, ¿verdad?, y conocí el amor propio. Que yo sabía que si yo me amaba, no me tenía que importar que las demás personas no me quisieran. Entonces, la etapa crítica de ese proceso fue en la niñez, cuando yo no entendía el por qué tal vez mis familiares no me aceptaban porque yo haya nacido con una discapacidad, ¿verdad? Porque eso me sucedió. Sí. ¿Qué hacía la familia? ¿Cómo discrimina a la familia? Sí, o sea, a veces uno cree que la familia siempre es la que te apoya, te acoge, pero no suele pasar así. Y como uno no escoge a la familia, ¿verdad? Es la familia que le toca a uno, ¿verdad? Entonces,
eso sucedió, eso me sucedió a mí. Tuve familiares que no aceptaron que en su familia hubiera una persona con discapacidad. Mucho, yo digo que es por ignorancia, otra también por ese tema de cultura que decían, ¿verdad?, que una persona con discapacidad o era un castigo o era una vergüenza, o, ¿verdad? Sí. Es parte de esa cultura que ha habido, pero eso me sucedió. Entonces, yo al inicio no lo entendía porque era una niña, ¿verdad? O sea, yo que iba a entender que por qué mi familia tal vez me rechazaba. Pero por otra parte tenía el apoyo de mi abuelita materna, tenía el apoyo de mi abuelito materno, de mi abuelito paterno, de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Entonces ellos llenaron como tal vez ese vacío. Y también fue cuando conocí el amor propio, ¿verdad? Bueno, que ya yo Este tema de entendí amor eso. propio me encanta. No, es que me hace gracia cuando lo planteas. Siendo una niña, lo entendés, a los 12 años. O sea, primero está el amor propio, ¿verdad? Que, bueno, hay personas que caminan por la vida con todos los años encima y tal vez no hemos logrado definir el concepto amor propio. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué pasa ahí? Digamos, ¿cómo una niña de 12 años dice, a la porra todos, primero yo? Como yo siempre había aceptado mi condición, ¿verdad? Yo nunca me quejé porque nací con una discapacidad ni nada. Yo nunca tuve esos pensamientos. Yo entendí que yo no tenía que rogarle a nadie que me quisiera. O sea, así lo entendí. A los 12 años así lo entendí. A los 12 A los años. 12 años yo dije, Negrita, yo me subrayado quiero, con asterisco, sí, no o les sea, tengo que rogar a nadie. yo dije, yo me quiero, Dios me quiere porque yo soy creyente, mis papás y mis hermanos me quieren, entonces yo no tengo que andarle rogando cariño a nadie. Quien me quiere querer, me va a querer, ¿verdad? Y quien no, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero eso me lo planteé yo a los 12 años y de ahí en adelante no me importó nada. O sea, de ahí en adelante yo puedo ir por la calle con ustedes, que yo no ni tan siquiera percibo cuando la gente me ve extraño o hace algún comentario. Ya yo llegué a ese punto de que yo no me doy cuenta. Y estás enfocada en vos. Exacto. Y definitivamente te creemos porque, bueno, por todo lo que haces y demás, y por esa lucecita, porque eso es como una lucecita. Entonces, eso es lo que irradias precisamente, y donde generas eso es congruencia. Es mucha congruencia lo que hay en vos, Nicole. Sí, siempre trato de ser congruente en todo, en lo que pienso, en lo que digo y lo que hago, ¿verdad? Precisamente por lo que me ha tocado vivir. Hacia el final de la adolescencia, ¿qué tal va el proceso? Bien, ya empecé a estabilizar mi salud, ya el tema de la hipertensión, me mandaron tratamiento, entonces empezó a regular y ya, por ejemplo, el día de hoy ya tengo 19 años de que no me fracturo. Entonces ya llegué a un punto en que mi salud realmente se estabilizó por completo. Entonces fue como ya esa etapa donde ya vos entras a la calma, ¿verdad? Que ya, O sea, esas 100 fracturas es de meses hasta tus 7 años. hasta los 8 años. Hasta los 8 años, que fue cuando nació mi hermano menor, y que yo siempre digo que fue como mi milagro, porque a partir de que él nació, siempre había querido tener un hermano menor. Siempre había tenido como ese anhelo de cuidar a un bebé, ¿verdad? Y todo. Y Dios me lo concedió, me dio a mi hermano menor. Mi hermano nació sin mi discapacidad. Él nació sin una condición de discapacidad. Y vean qué curioso, porque desde ese momento yo dejé de fracturarme. Dejé de fracturarme. Entonces, al día de hoy, esos años tiene mi hermano, 19 años, y eso tengo yo de no fracturarme. Sí, qué impresionante, donde escuchamos 100 fracturas desde el momento del En 8 nacimiento años. hasta los 8 años. La cantidad de internamientos, la cantidad que te enyesaron, es impresionante. Yo tenía la idea de que había sido durante todos estos años de vida. No, de hecho yo nací con 7 fracturas, porque yo nací por parto normal. Yo debía haber nacido por cesárea por la condición, ¿verdad? De hecho dicen que yo debía haber muerto cuando yo nací, porque donde agarras Claro. la cabeza, el cráneo está tan frágil que se fractura y se hace un coágulo de sangre y vos no sobrevivís. O sea, pronóstico 1 era, tenía que haber muerto, Tenía que haber y muerto. ahí estaba. Pronóstico 2, 3 meses de vida, y ahí estaba. Y aquí sigue estando con nosotros. Sí. Igual me siguieron dando pronósticos porque empecé con asma. Ajá. Y me daban muchas crisis de asma, me dio neumonía, me dio bronconeumonía, e incluso estuve a punto de que me dieron paro cardiorrespiratorio,
Y en todas esas etapas me daban pronósticos de que ya no va a sobrevivir, ya Nicole no habla, ya depende del oxígeno y todo, y salí adelante en cada etapa. ¿Esto siendo una niña o una adolescente? Una niña. Todo eso fue en la etapa de la niñez, que fue como la etapa más crítica. Sí. Ok, y es que también, bueno, en el mundo de internet, pues cualquiera tiene cualquier cosa y uno empieza a leer y a leer y a leer, y si nos ponemos a pensar en datos y estadísticas, se vuelve uno loco. Ahora, llegamos hacia el final, tu hipertensión mejora, no hay fracturas, tenés ya 6 años de haber dicho, yo no le voy a rogar a nadie, soy como soy, el que me quiera y el que no, para adelante, ¿verdad? A partir de ese proceso donde me empieza a mejorar tu salud y la hipertensión, ¿qué empieza a pasar, Nicole? A los 18 años, recién cumplidos los 18 años, yo empecé a ver empecé a entender que no solo yo vivía discriminación y no solo yo pasaba por lo que pasé, ¿verdad? Sino que habían otras personas con discapacidad que hasta estaban en condiciones peores de discriminación que las que yo había tenido, ¿verdad? Entonces fue cuando decidí hacerme activista de derechos humanos. Recién cumplí los 18 años, yo dije, yo quiero ser esa voz de quienes no tienen voz, ¿verdad? Y empecé a hacer activismo a través de redes sociales, denunciando situaciones que empecé a recibir de personas con discapacidad. Pero ¿cómo te das cuenta? ¿Es esto porque sentiste un llamado? Empecé primero con... ¿Y qué fue lo que picó primero para que vos dijeras, no, esto no se puede quedar ahí? Porque nivel de empatía. Mira, mucho tiene que ver mi mamá. Yo siempre recalco mucho a mi mamá porque mucho tuvo que ver ella. Desde el momento en que se fue al Ministerio de Educación a pelear por los derechos de su hija, yo fui con ella. Yo ni entendía nada en ese entonces, ¿verdad? Pero yo fui con ella y yo la vi pelear por los derechos de su hija. Y la vi con el librito de la ley 7600 peleando por los derechos de su hija. Entonces yo creo que ahí fue donde ella me sembró esa semilla, ¿verdad? Que a los 18 años yo conocía a personas con discapacidad de mi misma condición, ¿verdad? Con las que Eugenia es imperfecta, porque mis papás siempre habían hecho como un grupito con los padres de familia y con las personas que tenían la condición. Entonces yo empecé a ver que ellos pasaban lo mismo que yo y empecé a ver que pasaban esa discriminación. Entonces yo decía, no, un momento, no solo yo paso esto, ¿verdad? Hay mucha gente que también pasa lo mismo o hasta situaciones peores. Entonces fue ahí donde yo hice como que interioricé, ¿verdad? Esa situación. Y decidí a los 18 años volverme activista de derechos humanos. ¿Vos misma? Yo misma. Que eso de verdad yo nos le decía a mi mamá, impresionó yo quiero tanto. ser activista. Y mi mamá dijo, si eso es lo que usted quiere, hágalo. Dele. ¿Cuál fue el primer paso en esa etapa? Porque empezás de activista a regidora municipal y bueno, y no sé cuáles serán tus aspiraciones políticas a futuro, pero, o sea, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso fue el activismo, ¿verdad? Y empecé por redes sociales a denunciar y cosas así. Y luego llegó una amiga que ella trabaja en la Asamblea Legislativa. Y ella hizo una fundación para personas con mi condición de discapacidad. Y a los 19 años ya me dijo, Nicole, ¿por qué no te metes a política? Vos tenés toda la chispa y no sé qué. Me decía yo, no, ¿para qué? O sea, a mí nunca me había llamado la atención la política, nunca. Y yo siempre le digo eso a la gente, o sea, nunca pensé ser política, nunca. Según yo iba a ser administradora de empresas, ¿verdad? Eso era lo que me llamaba la atención en ese entonces. Y a los 19 años ella me llamó y me llamó por teléfono, me dice, vos tenés la chispa, ¿por qué no te empezás a involucrar? Estás joven, tenés la capacidad, etcétera. Y le digo yo, déjeme pensarlo, ¿verdad? Yo colgué y llamé a le dije, mami, venga acá. Y mi mamá se acercó y le digo, vieras que es que me están proponiendo incorporarme a la política. Y mi mamá me repitió lo mismo, si es lo que vos querés, yo te voy a apoyar, ¿verdad? Porque mis papás siempre me han dejado decidir, ¿verdad? Mi proyecto de vida. Entonces, ahí fue donde yo pensé y dije, bueno, yo puedo a través de la política ejercer mayormente mi activismo, porque a mí realmente lo que me mueve es el activismo. Yo siempre he dicho, yo el día de mañana puedo dejar de ser política, pero a mí mi activismo nadie me lo quita, ¿verdad? Es mío
propio y es parte de mi... es parte de Nicole, ¿verdad? De ese nombre, Nicole. Sí, hasta te cambia la cara donde lo comentas. Y ahí fue donde yo dije, está bien, yo voy a empezar en la política. Y empecé con el tema de juventudes. Así empecé. Y también relacionado al tema de discapacidad. Empecé a llevar los dos temas. Y a los 22 años se me presenta la oportunidad de ser candidata a regidora en la municipalidad de Huaycochea. Y tuve el mismo pensar. Pero antes de llegar ahí, ya para este momento, entonces yo me meto en política, tus papás con esta lógica, si es lo que vos querés, dele. Y entonces ya empezabas que a salir, a andar en reuniones, me voy porque voy para esto y me voy, y tus papás siempre ahí, dele. Sí, ¿qué implicaba ese meterme en política? Sí, ellos sabían, y ambos sabíamos que era un ámbito muy difícil, ¿verdad? Y más para una persona con discapacidad, es una realidad. Pero de ahí más bien yo lo jalé a ellos porque mis papás no son políticos, nadie en mi familia es político, el único que era político era mi abuelo paterno, pero mi abuelo murió antes de darse cuenta que yo iba a estar en política, ¿verdad? Si no, él hubiera estado ahí. Súper interesante. ¿Verdad? Claro, nadie era político y de un pronto a otro todos se fueron incorporando poco a poco, justamente porque un día alguien le dijo a Nicole, ¿por qué no hacemos el activismo, pero desde la política? Vamos a regresar con más de esta historia después de la pausa. Sodea ese bichito, Pozuelo. Sodéalo, sodéalo, sodea ese atuncito, Pozuelo. Sodéalo, 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 sodéalo. Qué rico que sabe todo, de Punta Arenas hasta Limón. Qué rico que sabe todo con las crujientes soda Pozuelo. Sodéalo, sodea lo que tú quieras con Pozuelo. El próximo martes a las 10 de la noche tenemos muchas cosas que compartir con usted. Acompáñenos para contarle los misterios de un árbol de 500 años de edad. Conozca a Isaac Víquez, un joven costarricense que asombra a todos sus vecinos porque es no vidente, pero toma su bicicleta para pasearse por el barrio. Hablaremos también de una forma espectacular de hacer ejercicio con el hula hula. Y como si fuera poco, tendremos una entrevista con Daniel Ortega, nuestro vecino del norte. En mi casa es su casa, martes a las 10 de la noche. Los espero. Pero Don Albino, hay gente que dice que usted es un gran vago. Bueno, voy a respetar esa opinión, pero... ¿Usted qué tiene que decir? Cuando a usted le dicen es que vago... exacto, eso es una ofensa muy grande para mí. Sí. ¿Cuál es el presupuesto de la ANEP? Millonario, no sé, tal vez, no sé. Perdóneme usted, pero la ANEP es un sindicato de APZ. Ok, ¿hay sindicatos de APZ? Sí, claro que hay sindicatos de APZ, ahí usted los puede encontrar. No, dígamelo usted, yo no pertenezco al movimiento social. No hay. Este miércoles 22 de julio a las 10 de la noche en Íntimo vamos a conversar con el sindicalista costarricense Albino Vargas Barrantes. Antagónico usted, Don Albino. Bueno, hago un trabajo que es polémico y muchas gracias a usted por invitarme a su prestigioso programa. No se lo pierdan, 10 de la noche. Así es. A los 12 años decidí, el que quiera quererme, que me quiera, esto soy yo y tiene que aceptarme. Y cuando mi salud mejoró, recibo una llamada y me dicen, ¿querés meterte en política? Nadie lo había hecho. Y una mamá y un papá que les decía, dele, usted dele. Y creo que este es uno de los mensajes fuertes de Nicole, es abrazar nuestra historia con nuestras oportunidades, porque no solo es un tema de querer, es de darse la oportunidad, Nicole, es querer conectar realmente y decir, puedo ir más allá en lugar de conectar, ay no, eso no es para mí.
Nicole, antes de entrarle a tu carrera política, ¿de dónde sacaste vos la fuerza para decir, sí, yo voy, démosle? Mira, yo creo que mucho de mi mamá. Mi mamá ha sido muy valiente y ella me ha transmitido mucho esa fortaleza. Entonces yo saqué mucho esa fortaleza de ella y fue lo que me impulsó, ¿verdad? A entrar en la política. Claro, es que de verdad tengo la imagen todavía donde tenemos a esa mamá en el Ministerio de Educación Pública viendo a ver cómo exactamente, pero con la ley 7600 en mano diciendo, ¿cómo que no? Perdón, pero ¿cómo de que no? Hasta que lo logró y hasta que fue sí. Y sí, definitivamente eso es lo que se refleja. Y empieza la carrera política. Empezó a los 19 años, ¿verdad? Y a los 22 años se me presenta la oportunidad de ser candidata. Ahora, antes de ser candidata ya estás peloteando con los grupos de juventud y todo esto. Estoy muy claro, y nos decías, ¿verdad? Incluso en la preparación de la entrevista, yo ya camino sin mirar si me miran, me veo a mí misma. Pero tener una voz política con una condición como la tuya, a veces hay que levantar la voz fuerte. ¿Cómo fue ese proceso? Porque a veces la gente es cruel. Miras que al inicio no fue tanto. Al inicio el recibimiento en política fue bueno. La etapa donde empecé a conocer la realidad de la política fue cuando ya fui electa como regidora, en mi primer periodo, que fue cuando tenía 22 años. Entonces ahí fue donde entendí que la discriminación inicia en la política, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es donde inicia todo. Y ahí fue donde empecé a vivir no solo discriminación por mi condición de discapacidad, sino por ser mujer y por ser persona joven. ¿Qué te decían? ¿Cómo percibiste esta discriminación? ¿En qué acciones? Mira que la discriminación nace cuando vos empezás a hablar temas que nadie habla, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles? Como yo empecé con una agenda en el gobierno local de derechos humanos, de inclusión, de personas con discapacidad, de juventudes, de mujeres, personas adultas mayores, cuando vos empezás a posicionar esos temas, en política no les gusta, porque no es un tema que venda, ¿verdad? Por así llamarlo. Uh-huh. No es un tema que vende. Uh-huh. Entonces a nadie le interesa, solo buscan a estos sectores de cuando son las votaciones, ¿verdad? Y ya. Entonces, cuando vos empezás a posicionar esos temas, te empiezan a poner obstáculos, te empiezan a poner barreras, no te aprueban las cosas, no te quieren apoyar, ¿verdad? Etcétera. Entonces eso fue lo que empecé a vivir. Ok, hablemos de tu campaña antes de que salieras electa. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Qué hiciste? ¿Andabas por todo lado? ¿Y cómo fue? La campaña yo nunca quise, y eso siempre lo he mantenido en claro en mi carrera política, a mí no me gusta que me utilicen como esa imagen, ¿verdad? De pobrecito, una persona con discapacidad, apoyémosla porque es una persona con discapacidad, ¿verdad? Nunca me ha gustado, yo siempre he dicho, la imagen de Nicole se utiliza si Nicole da permiso. Uh-huh. Y bajo las condiciones que Nicole dé, si no, no, ¿verdad? Entonces yo empecé a posicionar y mi campaña fue direccionada a una agenda de trabajo. Uh-huh. Entonces yo llegaba a la gente, le tocaba la puerta y le decía, yo tengo esta agenda de trabajo. Y mi agenda es de derechos humanos. Yo no vengo a usted a prometerle que yo le voy a hacer tal y tal cosa, porque a mí no me gusta prometer algo que no sé si lo voy a llegar a cumplir, ¿verdad? El acueducto y nos van a hacer el parque. Es que y las aceras. Yo soy, exacto, y yo soy muy temerosa de Dios, y a mí no me gusta decirle a la gente, mira, te voy a prometer a hacer la calle de donde vos vivís, si yo no sé si yo lo voy a poder cumplir, y además de que estoy consciente que tampoco la legislación me permite, ¿verdad? Bueno, eso es ética. Entonces yo llegué, otra vez es que sí. Yo llegué con esa agenda a tocarle la puerta. Yo le decía, si usted quiere votar por mí, vote, pero por mi agenda, no por el hecho de que yo soy una persona con discapacidad. A la gente le gustó mucho esa propuesta. Pero es que nos estás dando clases de amor propio, de empoderamiento, impresionante. Entonces la gente empezó a entender que una persona con discapacidad no se busca cada 4 años para conseguir votos, sino que puede participar en procesos de elección popular y puede llegar a espacios de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces la gente lo entendió y lo asimiló súper bien, les gustó mucho,
y fue cuando fui la primera persona con discapacidad en Goicoechea en ser electa como regidora. Nicole, el día de las elecciones, ¿verdad? Que empieza desde muy temprano, desde muy de madrugada, todo ese día, ¿cómo vibraba tu corazón? Tenía muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque sentía emoción, pero también sentía compromiso. Yo decía, es que si llego a ser electa, ¿verdad? Porque yo siempre tuve esa mentalidad, yo nunca pensé en perder. Porque si vos vas con esa mentalidad de perder, ya perdés, ¿verdad? Sino que yo siempre fui con la mentalidad de ganar y de llegar al gobierno local. Entonces, fueron como muchos sentimientos encontrados, pues yo recuerdo que estuve desde las 5 de la mañana en el centro de votación que me tocaba hasta las 6 de la tarde que se cerraron las urnas, ¿verdad? Y todavía salí como a las 8 de la noche porque uno se tiene que quedar en una de las mesas contando los votos, ¿verdad? Y viendo que todo el proceso sea transparente. Y recuerdo que llegué, como decimos popularmente, muerta a mi casa, ¿verdad? De cansancio. Ese día había hecho mucho sol, me quemé toda la cara. Y el polvo y todo me quemó, llegué súper cansada, ¿verdad? Sí, literal. y recuerdo que llegué a mi casa y me avisaron que según, porque todavía ese día uno todavía no sabe con certeza, pero según los cálculos sí había quedado electa. ¿Qué sentiste en ese momento? Me sentí muy emocionada, pero también con un enorme compromiso. Porque era la primera persona con discapacidad en llegar al gobierno local. Entonces, sobre mi espalda llevaba, ¿verdad? No fallarle a ese sector de la población que represento, ¿verdad? Entonces, sentí un enorme compromiso, pero también una enorme alegría. Y yo lo que pensaba era que ojalá que eso impulsara a más personas con discapacidad a participar en esos procesos. Una enorme responsabilidad y no fallarle a la gente. Qué lindo esto que acabas de decir. Yo no voy a ir a mentirle a nadie. O sea, esta es mi agenda. Si a usted le gusta, me ayuda. Yo creo que la coherencia convence. El día que te dieron las credenciales, el día que te transformaste ya no en activista, sino en una política activa en tu comunidad. ¿Cómo fue ese día? Fue muy emocionante. Recuerdo que me lo entregó el mismo gobierno local. Yo no fui al tribunal a que me lo diera. Me lo dio el mismo gobierno local. Y ver ese cartoncito, ¿verdad? Con mi nombre, que decía regidora de la municipalidad de Goicoechea, realmente fue una emoción muy grande. Porque yo decía, tanto esfuerzo, ¿verdad? Que uno hace en la campaña y tanto esfuerzo en sí, yo hice esa retrospectiva de todo lo que yo he pasado en la vida y llegar a ese momento realmente fue muy emocionante. ¿Y tus papás? Súper emocionados. O sea, mis papás se involucraron de lleno en el proceso, a pesar de que no son amigos de la política, ¿verdad? Pero ellos se involucraron porque ellos apoyaban a su hija. Entonces fue una emoción compartida y fue un logro de todos, la verdad. Sí, es sentir a la familia realmente, porque me puedo imaginar a esta mamá. Insisto, sí. Es que es como la que no me gusta, no me encanta, pero vamos a apoyar porque ella es el tema de los hijos y la felicidad. Incluso un apoyo sin oposición, porque a veces hay papás que usted sabrá, ¿verdad? Con ese usted sabrá que le ponen un saco de piedras en la espalda. Ahora sí, tu trabajo en la municipalidad, esa voz, como decías vos, con 3 niveles, una persona con discapacidad, ganarse un puesto, mujer, y además joven. ¿Cómo ha sido ya ahora sí ese día a día del quehacer político del gobierno local? El primer periodo, porque ya voy por mi segundo periodo como regidora, el primer periodo fue de mucho aprendizaje, porque yo no estaba acostumbrada a estar en un espacio de toma de decisiones, ¿verdad? Era la primera vez. Entonces, entender cómo era la política, entender que la agenda que yo llevaba a nadie le gustaba, ¿verdad? O prácticamente a nadie le gustaba, y empezar a sensibilizar a mis compañeros y compañeras, ¿verdad?, sobre ese tema, y empezarlos a involucrar a que ellos también fueran partícipes y que entendieran que la agenda de derechos humanos, la agenda de discapacidad, no es solo de las personas con discapacidad, es de todas y todos, ¿verdad?
Entonces empezar a transmitir fue un trabajo muy grande, y yo creo que, yo siempre digo, mi mayor logro fue que se empezara a hablar de los temas que nadie hablaba. ¿Y la frustración? Sí tuve momentos de frustración y lloré y etcétera, pero yo creo que fue parte del aprendizaje. Y a ver, lo voy a preguntar muy simple. ¿Y los agarronazos? ¿Verdad? Políticamente hablando. Parte del enojo. Y defender una idea, porque tu agenda, tenés razón, no es una agenda popular, tristemente. Siempre, yo soy muy peleona, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, defendiendo las causas justas. Entonces, nunca me rendí. O sea, siempre, aunque tal vez rechazaran una iniciativa, siempre di la pelea. Siempre. Entonces, yo me quedé, y yo le decía a mi familia, yo me quedo con eso, de que yo siempre di la lucha, y el día de mañana la gente me pregunta, y yo le puedo decir, yo lo intenté. Yo di la lucha. ¿Verdad? Pero di la lucha, pero no es algo que depende solo de mí, ¿verdad? Entonces, es eso, fue un aprendizaje enorme. Ya hoy en mi segundo periodo, yo puedo decir que ya tengo un grado de madurez política, ¿verdad? Porque ya ahora entiendo muchísimas cosas que al inicio yo no entendía. Sí, con una expertise y demás, ya es tu terreno, ya es diferente, el nivel de seguridad es distinto. Exacto, ya siento otro ambiente diferente, porque ya no es aprender a cómo empezar a posicionar temas, sino que ya todos saben que la agenda de derechos humanos es Nicole la que la maneja, ¿verdad? Nicole, algo que es importantísimo es que tu entrevista podríamos dividirla en tantos aspectos, ¿verdad? Como tu ser político y demás. Nicole, el secreto para tener una voz sin miedo, porque mucha gente, a ver, a lo tico, yo recuerdo mi mamá, que siempre nos ve, mi mamá era que el vecino le tiraba una basura y yo no voy a hablar, mi mamá, no, déjese. Y uno, ¿por qué? O sea, ¿cómo tenemos una agenda, verdad? ¿Cómo tenemos una voz sin miedo? Cuando sucedió el tema del Ministerio de Educación con la entrada a la escuela, yo recuerdo que mi mamá llegó y me dijo, Nicole, aprenda a valer sus derechos, porque nadie lo va a hacer por usted, ¿verdad? Cuando yo empecé a vivir esa situación, ella llegó y me dijo eso. Y fueron palabras que a mí me quedaron también muy marcadas, y eso aplica para todas las personas. Si usted no aprende a defender sus derechos, nadie va a llegar y lo va a defender o la va a defender, ¿verdad? Entonces, entender eso es lo que nos ayuda a empezar a levantar la voz. Y a veces uno tiene miedo. Yo he tenido miedo, o sea, no les voy a negar, yo he tenido miedo, pero aún con miedo yo levanto la voz, porque sé que si estoy ahí es porque Dios me puso ahí en primer lugar, y si estoy ahí es porque hay otras personas que realmente no tienen voz y dependen de personas como uno que levanten la voz por ellos y ellos. Sí, es aprender a hacerlo incluso con el miedo incluido, precisamente. Incluso con miedo. Y eso es humanizarlo 100%, ¿verdad? Porque no es un superhéroe, no es alguien excepcional, es un ser humano que lo quiere hacer diferente desde su voluntad. Exacto. Y algo tan bonito como esto, el miedo siempre va a estar. Y es una gran pregunta, incluso nos las hacen mucho como si, ¿y qué hago con el miedo? Edgar Silva dijo aquí, se le pone el pecho, ¿verdad? Hay que abrazarlo, hay que enfrentarlo, hay que tratar. Nicole, gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos de que tenemos que defender nuestra voz, tenemos que defender lo que creemos, tenemos que defender, pero nos queda una última pregunta importante. En tiempos de pandemia, Nicole, ¿cómo enfrentamos la adversidad desde la esperanza? Yo creo que con perseverancia y entendiendo en que todo en la vida pasa. Nada es para siempre. Y todo, absolutamente todo en la vida tiene un propósito. Y en la pandemia nos va a dejar, y ya nos está dejando, muchas enseñanzas. Entonces, tomemos esta situación como una oportunidad para mejorar como sociedad y también para salir adelante. Con empatía, siempre trato de recalcar eso, siempre tratemos de tener empatía con las demás personas, porque muchas personas vivimos desde el privilegio,
¿verdad? Muchas personas no tienen lo que nosotros y nosotras tenemos. Entonces, teniendo esa empatía y tratando de ser solidarios y solidarias con las demás personas, vamos a salir de esto. Así es. Nicole, muchísimas gracias por tu voz, muchísimas gracias por la aceptación de estar hoy en este espacio. De verdad, es impresionante todo lo que haces, todo lo que sos. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a vos, de verdad. Y bueno, contarles mañana, antes de irnos, tenemos una foto que ustedes deben tener en este momento en pantalla. Y esa foto nos dice un montón de cosas. Detrás de esta fotografía hay una historia de una gran mujer que, al igual que Nicole, nos va a decir: levantémonos y no tengamos miedo. Así que recuerden nuestra cita a las 6 de la tarde. No tengamos miedo. Y esa es la clave que queremos transmitir en nuestro programa. Nosotros vemos esa imagen y podemos pensar muchísimas cosas. En cuentas que la persona sencillamente no sobrevive. Pues sí sobrevivió Dayana con múltiples situaciones, pero ella misma es la que nos va a venir a contar la historia mañana. Y recuerden, si tiene una historia inspiradora, si tiene una historia para contar y que realmente empecemos a mover, la va a escribir a este correo. Y ahora que @multimedios.com, o también nos pueden localizar a través de nuestro Facebook, y ahora que Multimedios. Ahí a través del inbox nos cuentan a Rafa y a mí y los estaremos nosotros localizando. Así que muchísimas gracias. Quedan con Natalia García, vamos a seguir con las noticias y recuerden lo que nos dijo Nicole: aún con miedo tenemos que levantar nuestra voz. Muchas gracias. Bueno, sí, y Jackson, es cierto, está hoy a las 10 de la noche. 10 de la noche, mi casa, su casa, tienen una sección ahí interesantísima con una invitada especial. Sí, una faceta que nadie conoce, no se lo pierdan. Van a conocer el lado oculto de Jackson Víquez. Así es. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Chao, gracias, Nicole, gracias. Gracias a ustedes.